tardes, bienvenidos una nueva vez a los Viernes de Salud de 360 grados. Yo soy la doctora Nery Esteves y para mí es un honor, un privilegio, una alegría inmensa que ustedes nos reciban en sus hogares, nos presten su atención y nos permita ser parte de la familia. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. De esos temas que solamente la gente lo habla en voz baja por la situación de estigma que pudiese tener. Sin embargo, es un tema tan vital en la salud que según estudios, el 100% de las personas lo tienen, aunque llegan a desarrollarlo entre el 70 y el 80. Y muchísimas veces hay algunos medios que dicen que más, pero que no son tratados. Imagínense la importancia que tiene. En República Dominicana son también un problema de salud silente, pero de una muy alta incidencia, porque se piensa que entre el 60 y el 70% de las personas, al llegar a la edad adulta, ya habrán desarrollado esta situación, esta condición, que según nuestra invitada no podemos llamarle enfermedad, sino que es una situación que puede o no desarrollarse y que ella, que es la especialista en el transcurso del programa, nos lo va a indicar. Tenemos hoy el honor, el privilegio de tener con nosotros a la doctora Patricia Carcaño, cirujana proctóloga, la cual va a hablar con nosotros sobre hemorroides y otras situaciones afines. No se vayan, regresamos con la doctora Carcaño. Reiterándole las gracias por pacientemente estar ahí esperando los Viernes de Salud. Antes de comenzar formalmente el programa, queremos enviar los saludos del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo e internista, el cual por compromisos profesionales ineludibles no puede estar aquí, pero espiritualmente él nos acompaña. Como les dijimos al principio del programa, hoy tenemos a la doctora Patricia Carcaño, cirujana proctóloga, la cual va a hablar con nosotros sobre hemorroides y otras condiciones afines, porque no sé si ustedes saben que este mes es el mes de la prevención de la enfermedad venosa crónica y hemorroidal. Y vamos a darle la bienvenida a la doctora pidiéndole que por favor ella nos haga la introducción sobre esta situación, por qué se celebra y lo que significa. Bienvenida, doctora Carcaño. Muchísimas gracias, doctora. Para mí todo un gusto y un placer enorme poder participar y estar aquí con ustedes. Durante este mes de julio se celebra lo que es la prevención de la enfermedad venosa crónica y hemorroidal. Ambas patologías están muy ligadas con lo que es el déficit circulatorio y el trastorno, y son enfermedades que son crónicas y que estos pacientes suelen cargarlas y acargarlas por el resto o durante su vida. ¿En qué consiste esta campaña? Varias sociedades internacionales, tanto de países como Panamá, El Salvador, incluyendo la República Dominicana, hemos llevado a cabo una serie de campañas y recomendaciones precisamente para disminuir lo que es la incidencia y ¿cómo explicarle? Como se me fue la palabrita, perdón. Esta capacidad que pierde la persona de realizar sus actividades cotidianas. La enfermedad hemorroidal suele ser una enfermedad incapacitante y que se puede prevenir. Hay un sinnúmero de actividades que tanto las personas generales pueden realizar para evitar que esta enfermedad, para el que ya la padece, pueda complicarse y dar al traste con algunas de sus actividades generales. ¿Qué se les recomienda a los pacientes por lo regular? Que realicen actividad física, llevar una muy buena alimentación, como es ingerir fibras, tratar de tener una ingesta de agua de por lo menos 2 litros de manera diaria, tratar de evitar durar mucho tiempo en el baño, que también suele dar al traste con lo que es la enfermedad hemorroidal, tratar también de consumir
muchos alimentos y evitar algunos alimentos que pueden ser irritativos para el tracto digestivo. Una muy buena salud digestiva puede evitar que estos pacientes puedan tener o promulgar o prolongar lo que es esta enfermedad. Doctora, en el principio del programa, en la introducción, hablábamos un poco sobre nosotros hicimos una investigacióncita siempre, generalmente hacemos sobre fuera del país, el país, para poder comparar nuestra realidad. Y según los estudios internacionales dicen que la hemorroide, el 100% de las personas lo padecen, que lo único es que unos lo desarrollan o no, y que generalmente entre el 70 y el 80 ya siendo adulto mayor lo desarrollan, solo un 20 no. ¿Cuál es la realidad en la República Dominicana? Hay un temita que crea cierta confusión con las hemorroides. Las hemorroides son tejidos normales del organismo. Todo el mundo posee las hemorroides. Sí que puede pasar que cuando estas hemorroides logran enfermarse y dan sintomatología, ardor, picazón, prolapso, inclusive hasta sangrado, en ese momento entonces pasa a llamarse enfermedad hemorroidal, que es un término que suele confundirse mucho entre la población general. Todo mundo tiene hemorroides, no todo el mundo padece de la enfermedad hemorroidal. Y sí, el porcentaje es alto, puede llegar inclusive hasta un 80% de quienes presentan enfermedad hemorroidal. ¿Qué son las hemorroides y cuál es la forma entonces de una persona que nos esté viendo ahora decir, yo podría tener hemorroides? O sea, no solamente ser portadora, como usted dice, latente, sino ya desarrollarlas. ¿Nos puede explicar, por favor? Claro que sí. Las hemorroides por lo regular son tejidos normales en el organismo que están formados por tejido conectivo, que son tejidos de sostén, y vasos sanguíneos. Entonces, estos vasos sanguíneos ejercen una función en el organismo. Además de recoger lo que es el aporte sanguíneo desde la zona de ano y recto, también forman y aportan parte de la continencia en la zona del canal anal. ¿Y cuáles serían los síntomas que le podría decir ahora a uno de nuestros televidentes? Yo podría tener hemorroides y debo de ir al cirujano proctólogo. Eso es un tema muy importante, puesto que no todo, por lo regular las hemorroides se caracterizan o el paciente entiende que tiene enfermedad hemorroidal porque sangra. Entonces no todo lo que sangra por el canal anal son hemorroides. Sí hay que tener pendiente que el paciente puede presentar sensación de masa o un bultito en el ano, puede presentar dolor, sobre todo cuando hay hemorroides externas enfermas, puede presentar ardor, picazón, sangrado. Muchas veces las personas con hemorroides y muchas de las preguntas, que hemos recibido por WhatsApp tienen mucho que ver con lo siguiente. Cuando nos dicen, doctora, pregúntele por favor que cuáles son las causas de las hemorroides y qué relación tiene con lo que es el estreñimiento. Por lo regular, las hemorroides guardan mucha relación con el estreñimiento, puesto que el paciente que puja mucho suele aumentar la presión dentro del abdomen. Y cuando se puja mucho y se aumenta esta presión, hay elongación de estos vasos. Eso sumado a que el paciente que por lo regular es estreñido suele pasar mucho tiempo sentado sobre la taza del inodoro. En ese momento, el paciente puja, aumenta presión, pasa mucho tiempo sentado, bloquea circulación y en ese momento las hemorroides aumentan en tamaño y pueden prolapsar e inclusive pueden sangrar. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento y si siempre hay que llevar hacia las cirugías? Porque muchas personas se quejan de que quizás no necesitaban la cirugía y que sin embargo se la hicieron. Normalmente en la consulta proctológica solamente un 10% de los pacientes son llevados a cirugía. Muchas de las patologías son tratadas de manera conservadora y muchas suelen tener resolución de su cuadro. Muchas veces las hemorroides no solamente están asociadas a la constipación, tenemos los hábitos alimenticios, la poca ingesta de agua, la poca ingesta de fibras e incluso el factor hereditario. Nuestros hábitos cotidianos pueden dar o conllevar a que se enfermen estas hemorroides. Y de ese mismo orden, también podemos evitar que ellas se enfermen o mejorarlas, teniendo un buen hábito defecatorio, aumentando la ingesta de fibras y el consumo regular de agua,
manteniendo una buena actividad física, evitar el sedentarismo, esas personas que trabajan mucho tiempo en horario de oficina, sentados, y por el contrario también los que pasan mucho tiempo de pie, pueden perpetuar la enfermedad o pueden causar a que sus hemorroides, que normalmente estaban tranquilitas, ellas pasen a ahora estar enfermas. ¿Cuáles son los grupos de riesgos y los factores de riesgos para sufrir hemorroides? ¿Qué nos predispone? El sedentarismo, los pacientes obesos, por lo regular el paciente obeso siempre está asociado a aumento de presión intraabdominal, el estreñimiento, las embarazadas, por el mismo mecanismo del aumento o disminución del retorno venoso, y hay un factor hereditario. O sea que si vemos esto, el factor del sexo es un factor de riesgo, o sea, la mujer está más expuesta. Sí. Mientras más embarazos, mayor riesgo de padecer entonces. Tanto el embarazo como el parto per se puede causar o generar o complicar las hemorroides en las mujeres por lo regular. Ya, ¿cuáles son las medidas que puede tomar, por ejemplo, una embarazada a fin de evitar, en la medida de lo posible, las hemorroides durante el embarazo? Por lo regular, tener una muy buena dieta, ingerir siempre fibras, porque ya el embarazo per se predispone a la mujer al estreñimiento. El útero cuando crece comprime parte del intestino y eso puede enlentecer y dificultar la evacuación de la materia fecal en las mujeres. Entonces, por lo regular se les recomienda a las embarazadas tanto la ingesta de agua como las comidas bien altas en fibras. Se trata de que su alimentación sea muy alta en fibras, ingerir frutas, vegetales, hacer actividad física. La mujer embarazada puede caminar, puede hacer ejercicio, no tiene que limitar su actividad física regular. Muchas de las personas se han dirigido a nosotros y hay una pregunta que se repite. Oyeron el celular sonando, yo olvidé quitarle y 2 personas preguntaban esto. Por favor, pregúntele a la doctora si es conveniente que las personas que tienen hemorroides se laven con agua y jabón al asearse o si utilicen el papel sanitario. Casualmente esa es una de las recomendaciones que normalmente se le da al paciente cuando padece de enfermedad hemorroidal. El uso del papel, que es una práctica habitual entre la población, causa laceraciones y es muy abrasivo con las hemorroides, sobre todo en aquel paciente que ya tiene una enfermedad hemorroidal ya instaurada, que se manifiesta con prolapso. Cada vez que el paciente, por ejemplo, va al baño, pasa el papel y esto crea abrasiones sobre los paquetes hemorroidales y puede predisponer tanto a la irritación como al sangrado. Entonces, lo recomendable es que se utilice agua y un jabón neutro, sobre todo, por ejemplo, el jabón de Castilla, más que jabones que tienen más productos, que son más irritantes. Ese jabón que se utiliza generalmente para los bebés. Exactamente. Ya. Un niño, me hacen una pregunta, un niño de 6 años que sufre de estreñimiento, que a veces solamente 1 o 2 veces en la semana defeca, ¿tiene más riesgo de hemorroides? ¿Qué puedo hacer? Por lo regular, perdón, la dificultad en las evacuaciones, que es muy frecuente en los niños, porque a veces el niño no toma o no tiene una ingesta de agua de manera regular, sí puede tener más riesgo de desarrollar enfermedad hemorroidal a una edad temprana. Por lo regular, ¿qué recomendación uno hace en estos casos? Que trate de que el niño coma frutas, trate de hacer jueguitos, de buscar la forma de que el niño integre lo que es fibra y frutas de manera regular en su dieta e incentivar lo que es la ingesta de agua. Cuando el paciente va a su consulta para hablar sobre hemorroides y sobre otros temas como las fístulas, la incontinencia urinaria fecal, que vamos a hablar a partir del segundo segmento, tienen una actitud de culpa, reservado por el asunto del estigma que esto contrae. Porque muchas personas piensan que hay una relación con la preferencia sexual o con el tipo de sexo. ¿Podría usted decirnos, doctora, si esto es real? Sí, realmente es una realidad que vivimos realmente en la consulta. Muchas personas evitan el acercamiento a un proctólogo por vergüenza y por evitar ser estigmatizados. Por lo regular, a veces, sobre todo cuando es un varón,
En los hombres se nota esto más, que ellos llegan a la consulta y se piensa que de una vez se le va a estigmatizar de que tienen alguna práctica sexual anorreceptiva. Pero la realidad es que el hecho de que el paciente tenga una relación sexual, por ejemplo, vía anal, no lo va a predisponer a padecer de las hemorroides. Hay otros factores. Sí, el que ya tiene factores de riesgo que los pueden predisponer a padecer de la enfermedad, sí pueden desarrollarla, pero no necesariamente es por el acto per se. Claro, sobre todo que pueden en la consulta, según estábamos también viendo en los estudios, la cantidad de heterosexuales es muchísimo más alta, o sea, porque no solamente los hombres que tienen sexo con hombres podrían entonces desarrollarla, porque también las mujeres tienen sexo anal con su pareja y eso no tiene nada. No las predispone necesariamente a padecer de la enfermedad, exactamente. Qué bien. Otra cosa, doctora, sobre las hemorroides. Hay personas que trabajan 8 o 10 horas al día sentados. El estar en esa posición sentado tanto tiempo, cuéntenos, ¿cómo incide? ¿Puede ser otro de los factores de riesgo? Sí, es uno de los factores, sobre todo en el paciente que acude a la consulta y dice, bueno, yo tengo hemorroides, pero yo no sufro de estreñimiento, que es con lo que generalmente se asocian las hemorroides. Este tipo de actividades lo que hace es que frena el retorno venoso, que normalmente es desde los pies hacia arriba, hacia la cabeza. Entonces, en esta posición mantenida durante mucho tiempo, bloquea lo que es el retorno venoso y lo que hace es que aumenta la cantidad de sangre dentro de los vasos de las hemorroides y puede predisponer a que éstas puedan enfermarse. Se ingurgitan, sangran, dan ardor, prolapsan. Y es lo mismo, es el mismo mecanismo que pasa cuando el paciente pasa mucho tiempo sentado en el inodoro, por ejemplo. Yo estuve viendo y me encontré con un periódico reciente de la Sociedad de Gastroenterología. No eran los proctólogos, sino los gastroenterólogos, que estaban dando, habían un montón de reportajes donde ellos daban la voz de alarma sobre el riesgo de personas que estaban usando pomadas para las hemorroides sin ser recetado por un facultativo, que eso estaba creando muchísimos problemas, que creaban más bien que mal. Por favor, yo quisiera que usted me hablara sobre esa situación y sobre los riesgos a que las personas se exponen cuando utilizan este tipo de cosas o esos benditos remedios caseros, o que porque mi vecina usó esto y le fue bien, yo lo voy a usar también. No, es una práctica muy común. Muchas personas llegan a la consulta, no, que yo estoy usando esta crema, ¿y quién te la indicó? No, que mi vecino tuvo hemorroides y me dijo que con esa le fue bien y lo utilizó. Normalmente el uso indiscriminado de las cremas antihemorroidales causa a largo plazo más mal que bien. ¿Qué sucede? Que muchas de las cremas no vienen con un solo compuesto. Las cremas suelen venir combinadas. Tienen desde cremas antihemorroidales, tienen sustancias que son cicatrizantes, tienen anestésicos, tienen inclusive esteroides, que es bien conocido que a largo plazo pueden dar al traste con nuestra salud. Entonces no es muy recomendable que el paciente inmediatamente sienta una molestia, acuda a utilizar un tipo de pomada. Lo ideal es que el paciente inmediatamente tenga algún signo de alarma, sangrado, picazón, alguna masa perianal, ardor, acuda a un facultativo. Y lo ideal es que acuda a un proctólogo, pero que tiene que tener algún acercamiento con algún personal de salud para que pueda orientarlo sobre qué tipo de medicamento o sustancia utilizar, porque no todas están indicadas para la misma patología. Hay múltiples cremas que se utilizan por vía rectal y no todas están indicadas para la misma patología. Eso suele generar más mal que bien, o que el paciente gaste, sobre todo, más dinero. Esas pomadas con corticoides, ¿son realmente efectivas usándolas así medalaganariamente? Eso depende de la sintomatología que tenga el paciente. Por lo regular los esteroides son antiinflamatorios. El paciente que tiene dolor, el paciente que siente ardor, que siente picazón, va a sentir alivio en el momento, pero sin embargo no se está solucionando la causa que le está generando esos síntomas, que es lo que por lo regular uno busca a la hora de ofrecerle al paciente la mejoría de su patología. El que usa la crema se va a mejorar, tanto así que el paciente siente el síntoma, usa la crema y no acude a la consulta. Y todas las patologías anorificiales, casi todas se manifiestan de la misma forma. La mayoría sangra, todas duelen, todas arden.
y uno no sabe qué se está tratando el paciente en ese momento, pero sin embargo mejoró los síntomas y eso retrasa quizás un diagnóstico oportuno de una enfermedad que pueda quizás dar al traste con la vida del paciente. Porque una de las cosas también con que yo me encontré mucha documentación es que no solamente es el estreñimiento, no solamente es la alimentación, el estilo de vida, el estar sentado, sino que también hay causas mucho más severas que esas que tienen que ver con problemas neurológicos. ¿Nos explica, por favor, doctora? Sí, hay otras enfermedades, sobre todo tanto del tracto nervioso como del tubo digestivo, que pueden dar la misma sintomatología, sobre todo no solo con las hemorroides, sino pacientes que tienen, por ejemplo, la incontinencia. La incontinencia no solamente se puede producir por algún daño esfinteriano, también se puede dar por pacientes diabéticos, pacientes que tienen trastornos neurológicos, tanto a nivel de la espina dorsal como a nivel central en el cerebro. Hay muchos pacientes que suelen confundir una patología con otra. Y por ejemplo, el paciente, hablando del tracto digestivo, que padece quizá de alguna enfermedad inflamatoria, puede presentar los mismos síntomas que un paciente con una enfermedad hemorroidal. Muchos pacientes llegan a la consulta con sangrado, dicen, no, yo vengo porque tengo hemorroides. Y porque tú sabes que tienes hemorroides, porque yo sangro cuando voy al baño. Y ni siquiera tiene que ser casualmente una enfermedad hemorroidal, puede ser una fisura, inclusive un tumor, que el paciente puede estar presentando y manifestándose de esa forma. Exactamente. En el próximo segmento, después de la pregunta que le vamos a hacer en un ratito, vamos a hablar precisamente de las fisuras anales, de los quistes pilonidal y una serie de las incontinencia urinaria, de la incontinencia fecal. Y toda esta serie de situaciones que se pueden presentar y que la gente puede confundir. Pero hay una pregunta que también se repitió un montón de veces entre los amigos televidentes que se comunican a través de WhatsApp con los Viernes de Salud, y es lo siguiente. Esta yo creo que no se queda nunca. ¿El picante provoca hemorroides, la comida picante? El picante, ¿qué tiene de especial el picante? El picante es un irritante que irrita todo lo que es mucosa, desde la boca, esófago, estómago, y asimismo irrita el ano. Y suele tener o generar en el paciente mucha sintomatología. No necesariamente el paciente que come picante, por ejemplo, hoy ya va a tener hemorroides, es el uso recurrente del picante. Genera una irritación dentro del canal anal de manera continua, que a largo plazo el cuerpo, para evitar o para conseguir cuidarse, lo que hace es que cambia, se modifica, y eso a largo plazo entonces sí nos puede generar lo que es la enfermedad hemorroidal. ¿Cuál entonces, doctora, para terminar aquí con las hemorroides de término general y luego entrar a las otras preguntas, y vamos a dejar para que usted nos responda cuando regresemos de la pausa, cuál es las recomendaciones, no unas recomendaciones, sino las recomendaciones que usted le da a los pacientes, porque todo al final llegamos a que la medicina preventiva es la más importante para el asunto de las hemorroides, para entonces entrar a los otros temas. Ustedes no se vayan, estamos hablando con la doctora Patricia Carcaño, la cual presta su servicio en la clínica Abel González en Santo Domingo, en los teléfonos 809-687-5912. 809-687-5912 y en Sendoe en 809-741-0000, 809-741-0000. Y ella en San Juan de la Maguana, los fines de semana, doctora. Los fines de semana. Los fines de semana la doctora está en San Juan de la Maguana en el 809-869-1731, perdón, 809-869-1731. Cuando regresemos, vamos a volver a dar los teléfonos, o sea que aprovechen la pausa y busquen un bolígrafo, un lápiz, un celular, lo que sea, para que anoten los teléfonos de la doctora Patricia Carcaño, cirujana proctóloga, la cual nos honra hoy con su presencia en los Viernes de Salud de 360 grados. No se vayan, regresamos. Bienvenido de nuevo a la gran familia de los Viernes de Salud de 360 grados. Aquí seguimos con la doctora Patricia Carcaño, cirujana proctóloga, con sus
consultorios, porque tiene más de uno, en la Clínica Abel González, con teléfono 809-687-5912, el Sendoe con 809-741-0000, y en San Juan de la Maguana los fines de semana con el 809-869-1731. Le vamos a pedir a Edwin que le pida a nuestro máster para despedir ya el tema de las hemorroides, que mandamos unas fotitos de los tipos de hemorroides, para que la doctora, la pregunta que dejamos en el aire sobre las recomendaciones, las vamos a dejar para el final, para dar las recomendaciones generales. Y entonces, doctora, ¿cuáles son las clases de hemorroides que existen? Y si nos explica brevemente cada una de ellas, por favor. Las hemorroides se clasifican a grosso modo en dos: internas y externas. Las externas son por lo regular lo que el paciente siente, que son unas masitas, un plicomita, una telita. Casi siempre eso es lo que queda luego de que una hemorroide externa, por ejemplo, se inflama. Ya las internas tienen otra clasificación. Esas se gradúan en 4 tipos: grado 1, grado 2, 3 y 4. Vamos a pedirle al máster que si nos puede poner la fotito, por favor, de los tipos de hemorroides, por favor, doctora. Disculpe la interrupción. Decía usted que hay 4 tipos. 4 tipos. Hay 4 tipos, que son las hemorroides internas, las que se clasifican en 4 tipos. Y estas se van a graduar dependiendo del nivel de prolapso que tengan fuera del canal anal. Por lo regular, las hemorroides de grado 1, a ver si tenemos la fotito. Sí, no, pero comience, doctora, que parece que tenemos algún... Perfecto. Las hemorroides de grado 1 por lo regular no suelen salir a través del canal anal, pero sí suelen tener sintomatología: ardor, picazón, sangrado. Ya las grado 2 son estas hemorroides que el paciente, cuando va al baño, estas prolapsan, salen a través del canal anal, pero luego vuelven a su posición original. Ya las grado 3 son aquellas que prolapsan durante el acto evacuatorio, sin embargo el paciente puede reintroducirlas con el dedo dentro del canal anal. Y ya las grado 4 son aquellas que permanentemente se mantienen fuera del canal anal. Pero vamos, le debemos las fotitos para al final del programa. Doctora, ya vamos a pasar, terminando con el tema de las hemorroides, que puede uno hacer 4 o 5 programas y siempre vamos a tener preguntas. Vamos a hablar un poco, de manera ahora rapidita, sobre las fisuras anales, los quistes pilonidal y la incontinencia urinaria y fecal. Vamos a hablar rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre una hemorroide y una fístula? Y una fístula o la fisurita. La fisurita. ¿Qué pasa con la fístula? La fístula, por lo regular, hay algo que hay que aclarar acá, que muchos de los pacientes le llaman fístula al plicoma hemorroidal, que es una telita que queda en el ano luego de que una hemorroide, por ejemplo, se inflama. La diferencia es que es solo piel y por lo regular, más allá que dar picazón, que el paciente tenga algún grado de dificultad para, por ejemplo, la higiene y la parte de la limpieza luego de las evacuaciones, es lo más que, por ejemplo, da como sintomatología. Sin embargo, las hemorroides suelen dar ya otros más síntomas: prolapso, dolor, ardor, sangrado. Los quistes pilonidal, ¿qué son y cuáles son los riesgos que tienen? El quiste pilonidal es como una cavidad que por lo regular se forma en la región sacrococcígea, en la parte baja de la espalda. Es muy común, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen mucha cantidad de pelo en esta zona. Justo la zona donde termina la espalda y comienza el glúteo. Justo ahí. Es un quistecito que está casi por lo regular lleno de pelitos. Los vellos que se encuentran en esa región, lo que hace es como que van hacia adentro y se acumulan creando un quiste, una cavidad que puede abscedarse. El paciente puede presentar pus, puede presentar algún tipo de absceso, puede presentar enrojecimiento del área, inclusive hasta sangrado. O sea que esto ya es un poco, según lo que usted explica, se oye como un poquito más grave que las hemorroides. Cada patología tiene su grado de complejidad, por así decirlo. Esta se da, por ejemplo, en pacientes más jóvenes o en pacientes que suelen tener mucho pelo, y está asociado también a actividades. El estar mucho tiempo sentado puede generar también aquí cierto grado de fricción y hace que el pelo como que se incruste hacia adentro y se enquiste. Ya, vamos... Entonces, lo importante de todo esto es que cualquier situación que se presente de cualquiera de uno de estos síntomas que usted ha dicho, pues no se pongan a estar inventando
con medicamentos que porque a mi vecina le fue bien o porque me recetaron una pomada y yo la voy a usar para esto. O sea, por favor, ir al facultativo, vaya al proctólogo, vaya al gastroenterólogo, donde sea, pero no se automedique ni piense que eso es nada. Así es, y sobre todo con los quistes piloneales se ve mucho que el paciente se automedica con antibióticos. Como por lo regular es un quiste que puede abscedarse, tiene pus, me tomo antibióticos de manera indiscriminada y eso a largo plazo puede crearnos mayor resistencia a ciertas bacterias y complicar un poco el abordaje con ciertas patologías. Doctora, vamos a hablar de un tema que también es sumamente tabú, que la gente lo habla calladito, de espalda, o muchísimas veces lo ignora porque le da vergüenza. La incontinencia fecal. Generalmente se habla de incontinencia urinaria y de eso vamos a hablar en un ratito de manera somera, pero la incontinencia fecal es un tema que incluso casi no se trata ni siquiera en los medios porque lo que se le da más prioridad es a la incontinencia urinaria. Cuéntenos de la incontinencia fecal, ¿qué es y qué la produce? La incontinencia fecal no es más que la incapacidad que tiene el individuo de retrasar o suprimir el acto evacuatorio. Entonces, es un tema que trae cierta dificultad, tanto diagnóstica como tratamiento, porque el paciente, así como usted menciona, no lo habla. Es un tema que se tiene mucho tabú, es un tema en el cual el paciente evita mencionarlo por vergüenza. Ya se normaliza, por ejemplo, que alguien estornude y se le salga, por ejemplo, la orina, pero no así, por ejemplo, la materia fecal, y que es algo que se nota más. La materia fecal huele, la materia fecal genera cierto disconfort en el paciente. Hay factores, la incontinencia fecal está asociada a varias cosas, desde traumatismos, como es por ejemplo los embarazos per se, que solo el embarazo como embarazo solo puede generar cierto grado de incontinencia a largo plazo o en edades más avanzadas. Está la edad, el parto, las cirugías orificiales también donde se toca el complejo esfintérico, ciertos factores por ejemplo como déficit neurológico, y pacientes que tienen trastornos ya sea de trastorno en la columna, trastornos a nivel central, pueden causar y generar en estos pacientes lo que es la incontinencia fecal. ¿Cuáles son las causas más comunes y a qué edad se manifiestan? Por lo regular, la incontinencia fecal es más frecuente en el sexo femenino porque está íntimamente asociada a los partos y al trauma obstétrico. Por lo regular es una de las causas más frecuentes de incontinencia fecal. ¿Y el asunto de la edad, doctora? La edad también juega un factor muy importante. ¿Por qué? Porque a medida que van avanzando los años, comienzan a bajar en la mujer, por ejemplo, el nivel de hormonas y puede ayudar a que pierda tensión este músculo. Y con la edad, como ustedes pueden fijarse en todos los organismos, en todos los sistemas, inclusive en el músculo, y el esfínter es un músculo, se van perdiendo fibras, se van reemplazando estas fibras, ya sea con tejido fibrótico, inclusive con tejido graso, y pierde fuerza el esfínter. Por eso es más frecuente en edades avanzadas. Uno suele asociar la incontinencia fecal en pacientes jóvenes y ahí piensa en otra causa. Ahí sí hay trastornos neurológicos, si hay algún tipo de trauma o hubo algún tipo de cirugía, ya uno solo piensa en pacientes más jóvenes. Y en pacientes más adultos puede ser como parte de lo que sucede a lo largo de la vida porque se pierde masa muscular, se pierde fuerza en el tono, se pierde el estímulo hormonal que suele debilitar un poco los tejidos. ¿Cuál es la relación que hay? Generalmente uno oye que dicen, somos lo que comemos. ¿Cuál es la relación que hay entre la dieta y la incontinencia fecal, si hubiese alguna relación? De haber relación depende de lo que, por ejemplo, el paciente come y cómo se presenten las evacuaciones. Por el paciente que suele tener diarrea, es muy común que pueda presentar algún episodio de incontinencia, sobre todo incontinencia de urgencia, por la misma irritación que causa la materia fecal dentro del tracto digestivo, y eso puede imposibilitar al paciente de que retenga la materia fecal y tenga algún episodio de escape. Ya, oigan esto, las personas que en un programa de radio de Madre Paso a Paso hablábamos de eso. La Organización Mundial de la Salud dice que la incontinencia fecal, que la gente cree que es muy escasa, de 18 a 22%
en toda la población y de 50 a 60% en adultos mayores se da la incontinencia fecal. Eso es a nivel mundial. Es un estudio del 19, no hay más actualizado por el asunto de la pandemia. En la realidad en República Dominicana y según la experiencia suya en el consultorio de la incontinencia fecal, ¿cómo se da esto? Bueno, la incontinencia fecal es un trastorno que es más frecuente de lo que tenemos registrado y de lo que vemos, porque muchas veces el paciente ni siquiera consulta por la incontinencia. El paciente va por otra razón, por otra causa, y uno indagando con el paciente, inclusive a veces uno indaga al paciente, ellos evitan quizás mencionar que tienen escapes, sin embargo cuando uno va a hacer el examen físico al paciente y se da cuenta de que el paciente realmente lo que tiene es la incontinencia fecal. Van por cualquier otra razón y cuando uno ahí les pregunta, ¿por casualidad usted tendrá algún tipo de escape, la materia fecal, los gases? Ah, sí. Y en ese momento se siente la confianza, porque la consulta proctológica tiene ese impasse. Es una consulta que el paciente le evita por vergüenza, se invade lo que es la intimidad del paciente y muchas veces el paciente no se abre. Se necesita tener cierto nivel de confianza y comodidad del paciente con el médico para poder abordar sobre todo esta clase de temas. Dado ese nivel de culpa, de vergüenza y eso, entonces el equipo que va a tratarlo, en muchos casos, debe de incluir entonces un especialista de la conducta. Sí, e inclusive hasta psicólogos. Es una patología que da el traste totalmente con lo que es la calidad de vida del paciente. Muchos pacientes dejan de trabajar, no tienen actividades sociales, no pueden salir inclusive de las casas. Se limitan totalmente y lo ven inclusive hasta normal, sobre todo en esos pacientes añosos. Es muy común que usted vea, no, que a mi papá yo no lo saco, o a mi mamá porque ella no le gusta salir. Y es simplemente que evita un episodio vergonzoso en la calle. Y uno nunca a veces, o por lo regular, no toma en cuenta cómo es la esfera psicológica, por ejemplo, de esta clase de pacientes que no exteriorizan esta patología que es muy común y que muchos no la comentan, sin embargo sí dificulta inclusive la interacción con otras personas en los pacientes. Aquí me dice ahora, nos dice una oyente, que ella tiene una situación con esto de la incontinencia fecal bastante grave, y es que cuando ella va a tener relaciones sexuales, cuando está llegando al orgasmo, muchas veces esto ella dice se evapora, me lo pone entre comillas, porque también siente deseos de defecar, que cómo puede estar relacionada una cosa con la otra. Ella dice teniendo relaciones normales, o sea, heterosexuales, sin ningún tipo de problema. Y lo de normal, yo lo digo porque, entre comillas, porque ella me lo puso así, pero ella diciendo que teniendo relaciones heterosexuales. Normalmente, ¿qué sucede? La vagina y el recto están muy relacionados íntimamente. Tienen solamente una fina capita, que es el tabique rectovaginal, que separa un órgano del otro. ¿Qué pasa? Que durante el coito se puede estimular dependiendo de la posición que opte el paciente en ese momento o la persona, se estimula la cara posterior de la vagina y me genera estimulación en el recto. Esto puede desencadenar al paciente el estímulo defecatorio. Ahora bien, habría que investigar con ella si ese estímulo defecatorio ella puede inhibirlo o si es que tiene un evento o un episodio de incontinencia durante el acto, por ejemplo. Y ahí habría que investigar porque ella no puede retener ese deseo evacuatorio. O sea que en este caso vamos a decir lo que nuestro infectólogo Héctor Armando Balcácer Esteves dice, no hay enfermedad, hay enfermos. O sea, cada caso debe de tratarse de manera personal y especial. Vamos a lo prometido es deuda. Habíamos prometido que íbamos a poner unas imágenes, doctora, de los 4 tipos. Perfecto. De las hemorroides, por favor, a nuestro máster, para que usted viéndola en pantalla, pues nos las vaya explicando, por favor. Si ya están... Ajá, aquí están. Perfecto, esto es lo que se conoce como el plicomita hemorroidal. Es una hemorroide externa que por lo regular se presentan en toda la periferia del ano. Sí, las otras, por favor. Hay 4 para los 4 temas, ahí están. Lo van poniéndose de un ratito mientras ella lo va explicando, por favor. Perfecto. Estas serían unas hemorroides que se podrían clasificar. Se me fue la imagen. Lo tienen que dejar un momentito más para que la doctora pueda explicarlo, por favor.
Bueno, si no seguimos. Seguimos, doctora, por favor. Okay. Esas son unas hemorroides que se ven, si se fijan, están como vertidas. Por lo regular, estas pueden ser entre grado 1 y 2 porque se ven algunos como cojinetes congestivos y pareciera como si fuera una hemorroides trombosada que va con un coagulito donde se ve el puntito negro. Ya, la próxima, por favor. La próxima, por favor. Bueno, parece que hay algún problema técnico. Vamos a dejar esas, bueno, esta va a ser la última, doctora. Díganos de esta, por favor. A ver, no se aprecia bastante bien, pero pareciera una fisurita anal. Sí, una fisura anal. Si se fijan, es como una herida que se ve dentro o en continuidad con el canal anal, que suele confundirse mucho con las hemorroides por los síntomas, porque sangra. Ya. Doctora, ¿podría confundirse la incontinencia fecal con alguna otra enfermedad? Porque dicen que se han dado muchos casos muy a menudo. Por favor, para que usted nos ilumine sobre el particular. No tanto confundirse, sino que la incontinencia fecal puede ser un síntoma de otra enfermedad. Pacientes que puedan presentar enfermedad inflamatoria intestinal donde esa mucosa del intestino se encuentra muy irritada, puede ocasionar incontinencia fecal en los pacientes. Pacientes que tengan trastornos neurológicos, pacientes diabéticos, por ejemplo, que suelen tener afectación de la parte terminal de los nervios, pueden tener como síntoma una incontinencia y que eso sea como el síntoma que debuta o que da la alarma o la alerta para que el paciente se investigue. Pacientes que tienen tumores, hay muchos tumores que causan incontinencia fecal. En el caso de los niños, es normal que hasta cierta edad los niños tienen incontinencia urinaria, incontinencia fecal, o sea, defecan sin control y orinan sin control. ¿Hasta cuándo es normal que un niño lo haga? Eso es un tema que se debe tomar, por ejemplo, mucho con pinzas porque depende del desarrollo del niño. Hay niños que son un poquito más precoces que otros, sin embargo, tenemos que dentro del desarrollo del niño puede tener cierta dificultad para tener control de sus esfínteres. Puede ser 6, 7 años y hay muchos niños que inclusive llegan hasta los 12 años teniendo este tipo de dificultad. Ya en ese momento uno trata de investigar, ya sea porque puede ser desde el tipo funcional, irritativo o inclusive hasta psicológico. Hay niños que evitan compartir con otros niños, inclusive cuando logran, pero los niños cuando van al colegio, que logran tener interacción con otros niños, suelen cambiar el patrón y suelen comenzar a mejorar sus hábitos evacuatorios y tener mayor control de sus esfínteres. Doctora, el tiempo en buena compañía pasa rápido. En 30 segundos, porque nos queda un minuto, díganos sus recomendaciones para tratar de prevenir las hemorroides y demás situaciones que hemos tratado hoy. Perfecto. Normalmente para tratar de prevenir la enfermedad hemorroidal, lo que se perpetúe son medidas generales. Por lo regular, mantener una dieta rica en fibra, ingerir frutas, vegetales, tener una muy buena ingesta de agua, sobre todo por encima de 2 litros, mantener una muy buena actividad física, evitar el sedentarismo, estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie y sobre todo evitar los malos hábitos como lo que pueden promover, por ejemplo, la obesidad. Tener muy buen hábito higiénico, tener muy buen hábito defecatorio, tratar de evacuar por lo menos diario. Qué bueno, vamos ya a despedir a la doctora Patricia Carcaño, cirujana proctóloga, la cual amablemente nos ha dispensado todo este tiempo aquí. Doctora, un placer haber detenido en los viernes de salud de 360 grados. Gracias por haber venido. A ustedes, para mí fue un placer. A ustedes, nuestro público, recomendarles que dejen de lado la vergüenza, el estigma, la discriminación que ustedes puedan sentir si tienen situaciones de salud, no solamente con hemorroides, con incontinencia fecal, con cualquiera que pudiera estar ustedes padeciendo. Olvídense de eso, que su salud es primero. Gracias, buenas tardes.